siempre guarda, heredero de la paz. Dulce hará tu copa amarga, tus afanes cesarán, suave luz, manantial, esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador, de Jesús el nombre estima, que te sirva de broquel, alma débil combatida, hallarás asilo en él, suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador, de Jesús el nombre ensalza, Él te sirva al poder, del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser, suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. Yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad, consagrar a Él mi vida, mis dolores y mi afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era el santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna ya con Dios. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Buenas noches, amada iglesia. Qué bendición poder estar delante de ustedes. Quiero agradecer de sus oraciones, de su apoyo, de las llamadas, mensajes que nos hicieron llegar. Gracias, amada iglesia, por ese cariño, por ese apoyo. Gracias a Dios, Dios ha sido bueno, nos ha fortalecido, nos ha guardado en estos días donde hemos estado con algunos malestares, pero Dios nos ha sostenido. De antemano agradezco a la iglesia todo ese cariño y ese apoyo, y por la gracia de Dios estamos nuevamente aquí para seguir compartiendo la bendita palabra de Dios. Quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias porque cada día podemos ver tu poder en nuestras vidas, tu misericordia, tu gracia. Gracias porque eres bueno y nos fortaleces. Gracias por estos días que nos has permitido, en los cuales nos hemos podido fortalecer en tu palabra. Y Señor, tú tienes grandes cosas para nuestras vidas, para tu iglesia. Ayúdanos a seguir
descansando en ti, estar centrados en ti. Bendice tu palabra en esta noche. Te pido por mi vida que tú me perdones, que me limpies de toda maldad y que me sigas usando por tu gracia, Señor. Gracias por ser mi Dios y por darme el privilegio de poderte servir. Te rogamos por nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, alguna situación adversa, que podamos descansar en ti porque tú estás con nosotros, Señor. Bendita sea tu palabra y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, iglesia, no dejemos de orar los unos por los otros, sigamos firmes. No dejemos de orar para que pronto nuevamente podamos reunirnos en nuestro templo. Podamos venir con gozo, con alegría para alabar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Damos gracias a Dios por este fin de semana en el cual hemos sido alimentados por su bendita palabra y también estamos ya reactivando otros ministerios. Hermanos, sigamos orando. El día de ayer iniciamos lo que es grupos bíblicos y que podamos, hermanos, estar invitando a otras personas. Estaremos iniciando también fundamentos y todos los ministerios. Que Dios siga bendiciendo su iglesia. Quiero invitarles a que vayamos al Salmo 46. Salmo 46, donde nuevamente vamos a acudir a la palabra de Dios, donde nuevamente vamos a estar aprendiendo principios que nos fortalecen, principios que nos ayudan a seguir adelante y en especial en medio de las adversidades. Hoy el título de nuestra enseñanza es Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, es el título de la enseñanza. Hoy vamos a estudiar los versículos 4 al 7 del Salmo 46. Así que vamos a leer del 1 al 7. Les pido que me acompañen ahí en sus hogares. Dice así la bendita palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Como hemos estado diciendo en estos últimos miércoles, este es un salmo que Dios usa para sostenernos en momentos de tribulación. Debemos dar gracias a Dios porque tenemos un maravilloso Dios, un poderoso Dios, y esto también lo palpamos en los versículos 4 al 7. Estos versículos nos muestran a Dios como la fuente del gozo. Así que esta porción nuevamente nos muestra que el salmista no reflexiona en los problemas, sino que reflexiona en Dios. Qué importante es esto, y lo estaremos repitiendo, y creo que con las enseñanzas, hermanos, lo estamos diciendo. No te enfoques, no te centres en los problemas, sino en el Todopoderoso, en el poderoso gigante. Necesitamos centrarnos en Dios. El salmista declara cómo es el cuidado de Dios sobre su pueblo y en especial en medio de los problemas. Escucha esto, no dudemos, no lo dudes, estamos seguros en las manos de Dios a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones, de las tribulaciones, a pesar de las dificultades que nos rodean. Dios está con nosotros y en Él estamos seguros.
Todos necesitamos un refugio seguro y ese refugio solo se puede encontrar en Dios. Y escucha, amigo, que nos estás viendo, solamente se hace a través de Jesús. La palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 nos dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay manera de acudir al refugio que es Dios sin Jesucristo. Necesitamos entender, reconocer la obra redentora de Jesús. Jesús vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Solamente a través de Él, reconociendo que Él es Dios, reconociendo que Él es el Señor y por consecuencia someternos a Él, y entonces Él será el Salvador de tu vida. Escucha, las personas que no buscan a Dios como su único refugio y fortaleza es porque se creen independientes, creen que lo pueden hacer solo, y es por eso que necesitamos humildad para reconocer que no podemos enfrentar solos los problemas. Usted y su familia tienen una gran necesidad de Dios, porque sin Él no somos nada. Cristo nos los dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Nuestras fuerzas, iglesia, y nuestros medios están limitados, pero Dios no. Dios es todopoderoso y Dios no tiene límites. Así que necesitamos acudir a nuestro refugio. Para ser fortalecidos, tenemos que centrarnos en Él y no en las adversidades. Dios es bueno. Dios es bueno y es una de sus características, es uno de sus atributos, y su bondad no tiene que ver con las circunstancias. Dios es bueno por naturaleza y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Es ahí donde tenemos que recordar: Dios está con nosotros. Y hoy vamos a ver principios que nos ayudan a entender la tremenda bendición que tenemos de que Dios esté con nosotros. Vamos a ver el primer punto. Lea conmigo, por favor, versículo 4. Dice así la bendita palabra de Dios: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. En primer lugar, la bendición de saber que Dios está con nosotros es saber, entender que Dios es la alegría de su pueblo. Dios es la alegría de su pueblo. Piensa, amado hermano, ¿qué es lo que te da alegría? Mayormente lo que nos da alegría son cuestiones materiales, a veces aún mismo programas, pero realmente, ¿qué es lo que te da alegría? ¿Qué es lo que te hace regocijarte? Nosotros los creyentes sabemos a la luz de la Biblia que es Dios nuestra alegría, nuestro gozo. A pesar de las adversidades, Dios es nuestra alegría. Así que el primer punto es: Dios es la alegría de su pueblo. Dice el versículo 4: del río sus corrientes. El río que se menciona en este versículo representa al Dios mismo, que da gozo y alegría a su pueblo, y en especial en medio de las tribulaciones. En los tiempos del salmista, cuando una ciudad era atacada, lo primero que hacían los enemigos era cortar el suministro del agua, ya que esto hacía que la ciudad se debilitara y aún mismo murieran algunas personas. Así que tener un río que siempre estuviera fluyendo en medio de las dificultades era de vital importancia para el pueblo. El río representa el sustento y la firme esperanza que solo Dios puede darle a su pueblo en tiempos de oscuridad. Esta descripción que menciona el salmista de un río con corrientes no es algo literal, sino es una analogía. Es algo espiritual,
porque sabemos por el contexto que la ciudad de Jerusalén no tenía un río. Sin embargo, también esto nos enseña algo precioso. Sabemos que las ciudades que no tenían río esperaban en la lluvia, y eso era un indicativo que dependían de Dios. Qué importante es que tú y yo cada día estemos dependiendo de Dios. De una u otra manera, nosotros muchas veces quisiéramos que todas las cosas estuvieran a nuestro favor, que hubiera un río de manera permanente, hablando simbólicamente. Sin embargo, a veces hay momentos donde Dios, hermanos, nos permite cosas donde necesitamos tener una total dependencia de Dios. Y también tenemos que tener el anhelo como el salmista en Salmo 42, versículo 2, que dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Tú y yo debemos tener una total dependencia de Dios. Dios nos protege, Dios nos da seguridad. Escucha esto: los problemas nos llevan a sequías espirituales, donde de una u otra manera de repente nos sentimos en ocasiones hasta en confusión, pero son en esos momentos donde Dios nos fortalece y nos alegra. Su río es un fluir de paz, de gozo, de poder que nos permite atravesar momentos difíciles de manera victoriosa. Necesitamos recordar que tenemos un río que siempre fluye a nuestras vidas para refrescarnos, y ese río viene de parte de Dios. Cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, cuando parece que ya no hay esperanza, entonces nuestro Dios se manifiesta. También algunos teólogos han dicho que este río simboliza el ministerio interno del Espíritu Santo, que brinda la plenitud de la gracia de Dios, que nos tranquiliza, que nos fortalece en los momentos más difíciles de nuestra vida. Dios es el río que fluye. Es la gracia de Dios en nuestra vida durante los tiempos donde hay mucho caos, conflictos, tribulaciones, tiempos inquietantes a nuestro alrededor. Están las corrientes del río de Dios. Así que este es un salmo que nos alienta, y en especial en estos días en los cuales estamos viviendo. Son días inestables. Y debemos dar gracias a Dios que este río que habla el salmista sigue fluyendo hacia nosotros y nos trae gozo y alegría, y en especial en los momentos de tribulación. La frase que está ahí, la ciudad, dice el versículo 4, del río sus corrientes alegran la ciudad. Esa frase habla de su pueblo. La palabra alegra significa regocijar. Dios está alegrando nuestros corazones que están en tribulación. Nuestro Dios es una fuente natural de alegría, de calma y paz, de gozo, que viene a nosotros para fortalecernos. Y esto es maravilloso, porque comenzamos a entender la analogía. A veces los problemas, nuestros enemigos, las pruebas comienzan, hermanos, a sitiarnos, comienzan de una u otra manera a debilitarnos, pero Dios está ahí para poder refrescarnos y podernos traer alegría al corazón. Por eso la Biblia dice en otras porciones que conocemos, mira, Filipenses 4:4 dice así, Filipenses 4:4 dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. El Señor no dice regocíjate de vez en cuando. Regocíjate cuando todo vaya viento en popa, cuando no haya problemas. No, el Señor nos dice que debemos regocijarnos siempre. Ahora, iglesia, en nuestra humanidad no podremos hacerlo. Necesitamos de nuestro Dios. Y mira lo que dice también Juan 15, versículo 11, dice así.
Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y déjame decirte que esto solo sucede si eres un verdadero creyente en el Señor Jesús. ¿Por qué tenemos que poner énfasis en estos días de que si eres un verdadero creyente de Jesús? Hay gente que dice, ¿por qué vas a cuestionar la salvación de otros? Hermanos, la Biblia es muy clara que hoy estamos viviendo tiempos donde la cizaña está creciendo, donde la gente se está autoengañando, creyendo que por haber hecho una oración, simplemente, ¿verdad?, por aprenderse algo de manera intelectual, ya son salvos. La Biblia nos enseña que ser salvos es vivir conforme a Jesús, es seguir sus enseñanzas, es andar como Él anduvo. Así que si eres un verdadero creyente en el Señor Jesús, hay un río hacia tu corazón que es continuo para poder suministrar todas las virtudes que necesitas para vivir la vida cristiana. Y esto nos debe de llenar de gozo, de alegría, esto nos debe de traer paz. Recuerda algo, una de las marcas distintivas del creyente verdadero es atravesar tiempos difíciles con gozo, con paz, con esperanza. Nosotros debemos manifestar esto. Y aún mismo lo hemos visto con personas que Dios les ha llamado a su presencia, personas que están a punto de partir, y podemos ver cómo un cristiano, aún en su propia muerte, hay una sensación de alegría en su rostro que transmite que Dios está al control y que Dios es bueno. A diferencia de cómo el mundo atraviesa un tiempo de tribulación, de dificultad, un verdadero creyente está afirmado en Dios. Sigue diciendo nuestro versículo en su parte B, 46b, dice, el santuario de las moradas del Altísimo. Esto nos lleva a una pequeña pregunta. ¿Cuáles son las moradas del Altísimo? ¿Cuáles son las moradas del Altísimo? En el contexto del Nuevo Testamento nosotros sabemos que es su iglesia. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos morada del Altísimo, su iglesia, su pueblo. Así que el gozo es que Dios mismo está viviendo dentro de nosotros. Eso nos debe de alegrar, eso nos debe de dar gozo. Dios está con nosotros. Está dentro de nosotros, dándonos esa fuerza sobrenatural que aún mismo nos lleva a gozarnos, a alegrarnos. Mira lo que dice Isaías 66:2. Isaías 66:2 dice así la palabra de Dios. 66:2 dice así: mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios habita con los humildes de corazón, con aquellos que tiemblan ante su palabra. Si tú quieres estar lleno de alegría, de gozo, de paz, de esperanza en medio de la tribulación, tú necesitas ser humilde, someterte a Dios y a su palabra. Necesitamos nosotros ser humildes de corazón para que nuestra alma se inunde de alegría, de gozo. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y Él trabajará en nuestras vidas y Él se va a manifestar y el gozo llegará. Y lo podemos ver en hombres mismos que estaban a punto de morir, como recuerdan al apóstol Pablo, cuando les acabé de leer, regocijaos en el Señor siempre. Dios es fiel y Dios está con nosotros y Dios es la alegría de su pueblo. Punto número 2. Leamos el versículo 5. Dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana.
El segundo punto, donde nosotros podemos afirmar nuestro corazón y saber que Dios está con nosotros, es que Dios está en medio de su pueblo. Yo sé que son cosas que sabemos. Yo sé que son cosas que de una otra manera las hemos estudiado, pero qué interesante es que cuando llegan los problemas, cuando llegan las adversidades, cuando todo se comienza a derrumbar, cuando todo parece inestable, pareciera que también comenzamos a olvidar quién está con nosotros. Lo acabamos de decir, el Dios mismo está dentro de nosotros. Así que el punto 2 es, Dios está en medio de su pueblo. En el momento en el que el pueblo, hablando del contexto, enfrentó su tribulación, Dios fue su protección, su defensa y derrotó a sus enemigos. Dios le dio la victoria y es lo mismo que hace contigo y conmigo. En este versículo vemos la devoción inamovible de Dios, que por consecuencia nos lleva a que tú y yo, por su gracia y por estar en Él, seamos también inamovibles. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, somos sostenidos cuando estamos bajo ataque. Y no importa que sea un ataque totalmente fuerte, Dios está en medio de su pueblo. Y otra vez, la palabra Dios es Elohim. O sea, el Todopoderoso está en medio de nosotros. Y esto, el tiempo que habla esta frase, está en tiempo presente. O sea que Dios lo hace de manera continua. Él está con nosotros continuamente. La palabra en medio es una palabra hebrea que significa la parte interna, o sea, el mismo epicentro de nuestro ser. Es donde Dios está, querida iglesia. Es donde Dios está en el mismísimo centro de nuestro ser. Y escucha esto, Él está trabajando en nosotros de adentro hacia afuera. Es por eso que tú y yo no podemos buscar la consolación, la solución de nuestros problemas afuera, sino que viene en nuestro interior y se va a manifestar hacia afuera. Dios te dará sabiduría, Dios te dará fuerza, Dios te va a sostener. Porque Él trabaja de adentro hacia afuera. Esta es la idea de la frase de que está en medio de los creyentes. Dios está cerca de nosotros y siempre está con nosotros. Por lo tanto, lo que nos amenaza, en cierta manera podríamos decir que viene contra el Dios mismo. Y nuestro Dios es inamovible. Por lo tanto, por su gracia, y hay que volverlo a repetir, tú y yo somos inamovibles. Y esto es lo que vemos en la frase que dice el salmista en el versículo 5. Dice, no será conmovida. No será conmovida. O sea, las situaciones adversas no deben movernos de la voluntad de Dios. Es triste, pero a veces los problemas, en vez de acercarnos más a Dios en ocasiones, te mueven de la voluntad de Dios. Dios nos libre de tener algún resentimiento o tener alguna cosa en contra de Dios por situaciones adversas. Dios es bueno, Dios es perfecto y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Así que las situaciones adversas no nos deben movernos de la voluntad de Dios. No nos deben mover de estar trabajando y ser parte de la obra más grandiosa y maravillosa que es la obra de Dios. Porque la obra de Dios sigue y tú y yo debemos estar ahí para que por su gracia podamos ser parte de esa obra maravillosa. La palabra conmovida significa tambalearse para ser derrumbada, para colapsar. Y cuando la Biblia dice en este salmo, no será conmovida, está hablando, escucha, no, está hablando que Dios nunca se tambalea, Dios nunca está propenso a derrumbarse o a colapsar. Y por consecuencia, si Él está en medio de nosotros, tú y yo, si estamos aferrados en Él, si estamos agarrados de Él, no hay manera que tú y yo estemos tambaleándonos
al punto de derrumbarnos o colapsar. Así que Dios no colapsa como el mundo lo hace. Hoy lo estamos viendo. El mundo no puede contra un virus, pero Dios sí. Porque nuestro Dios está en medio de nosotros. Nuestras vidas están ancladas en el Señor. En Él no podemos ser movidos. Por lo tanto, nosotros tampoco debemos estar aferrados. Dios no puede ser movido y nosotros tampoco. Así que cada día debemos poner nuestra confianza en Él. Pero sigue diciendo el versículo, parte B, el 5, dice: Dios le ayudará a clarear la mañana. Dios nos ayuda cada mañana, iglesia. Las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Recuerda esto. Qué importante, lo sabemos, se menciona, pero qué importante es recordar. La vida cristiana hay que vivirla un día a la vez. Hay que estar confiando que cada mañana que Dios nos da la oportunidad de abrir los ojos, de ver el día, sabemos que Dios va a trabajar en nosotros. Dios tiene propósitos. Dios sigue moldeando nuestras vidas. Así que cada mañana Dios nos ayuda. Esta parte del versículo habla de los creyentes que estaban en Jerusalén y está transmitiendo una certeza de que Dios nos ayudará. No dudemos que cada mañana Dios está con nosotros. Dios nos dará la sabiduría, la fuerza necesaria para lo que estamos enfrentando. La palabra hebrea usada, en la cual que dice ayudará, significa apoyar, sostener, refleja una fuerza interna que es como un pilar que sostiene el techo del templo. Nuestro poderoso Dios es un pilar en nuestras vidas que nos sostiene, que nos mantiene en medio de las tribulaciones. A pesar que vengan las pesadas dificultades, problemas, tribulaciones, Dios está con nosotros y nos sostiene. Es ahí donde tú y yo tenemos que descansar. Mira lo que dice el Salmo 54. Salmo 54, versículo 4. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. He aquí el Dios que me ayuda. Isaías 41, 13 dice así: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Qué hermoso versículo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Dios sigue y sigue, lo hizo con su pueblo, lo hizo con su iglesia en los inicios y lo sigue haciendo hoy. No temamos, Dios nos ayuda. Dios sigue haciendo lo mismo, Él no ha cambiado. Mira también lo que dice Malaquías 3. Malaquías 3, versículo 6. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esto es una gran esperanza. Dios nos sostiene y nos fortalece cada mañana y nunca seremos movidos. Así que cobremos ánimo, sigamos adelante, aferrados a nuestro Dios, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y tercero y último que vamos a ver en esta noche está en el versículo 6, dice así el salmista, versículo 6 dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Otra evidencia de que Dios está con nosotros, por supuesto, es el poder de Dios sobre su pueblo. El poder de Dios sobre su pueblo. Este versículo 6 habla del poder de Dios sobre las circunstancias y las dificultades que enfrentamos. El poder de Dios nos ayuda en todo.
Por eso es que este Salmo 46 es un salmo de confianza y que lo necesitamos en los momentos de dificultad que enfrentamos. Porque nuestra fe y nuestra confianza debe de estar en Dios. Y no está de más aquí nuevamente repetirlo, iglesia, lo hemos dicho, lo enseñaba también Memo el domingo, es importante decirlo. Cuando hablamos de que el poder de Dios está sobre su iglesia, sobre su pueblo, no quiere decir que siempre nos va a librar de las dificultades adversas. Dios en su soberanía no nos libra, pero nos da la fortaleza interna para poder sobrellevar, hermanos, soportar y poder ser de bendición, como lo aprendíamos el domingo, a otros. Eso solamente lo hace el poder de Dios. No hay manera. Por eso necesitamos que Él nos ayude. Esto es lo que necesitamos en los momentos de dificultad que enfrentamos. Nuestra fe y nuestra confianza es Dios, porque no estamos exentos de problemas en la vida. El sufrimiento no es algo electivo, ¿va? No es que yo voy a elegir sufrir, yo elijo este camino. No. Todos enfrentamos las dificultades de las vidas, todos enfrentaremos enfermedades, adversidades, pérdida de empleo, escasez económica, todos los vamos a enfrentar, y la muerte, porque la muerte vino por el pecado. Y es por ello que necesitamos poner continuamente nuestra confianza en Él. Las primeras frases de este versículo 6 nos hablan de problemas que nos amenazan. Y esto es lo que el salmista nos quiere transmitir. Dice el salmista: bramaron las naciones, titubearon los reinos. Bramaron da la idea de amenazas, de problemas que están afectando. Y mira lo que dice posteriormente el contexto, dice: y titubearon los reinos. Y esto lo que da a entender es que vienen los problemas, vienen los ataques. ¿Y qué crees que pasa? Cuando habla ahí las naciones, habla de poderosos, fíjense. Habla de esas personas que tienen mucho poder, pero aún los poderosos, aún los que tienen muchas fuerzas, hablando humanamente, ¿qué sucede? ¿Qué dice la Biblia? Titubean, son afectados, se tambalean. Y esto lo podemos ver en nuestro contexto de hoy. Hemos visto cómo aún mismo grandes naciones han sido titubeadas por un virus, por un problema. Y hoy toman más fuerza que nunca las palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y otra vez vemos cómo hay un paralelo ahí. Vienen amenazas, vienen dificultades, vendrán adversidades, vendrán pérdidas. Pero ¿qué nos dice Jesús? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que el mundo no te puede dar, lo que el mundo no puede hacer, Cristo te lo puede dar. Solamente tenemos que confiar en Él. Sigue diciendo en su parte B: dio Él su voz, se derritió la tierra. Dios nos defiende de los problemas, de las amenazas. Y es por eso que Dios debe de ser nuestro centro. Necesitamos ser dominados por Él. Todo pensamiento debe de ser llevado a Dios. Cuando vengan esa guerra mental de los problemas, de cosas tristes, de cosas feas, inmediatamente tenemos que llevarles: no, Señor, tú eres bueno. No, Señor, tú tienes propósito. No, Dios, tú estás trabajando conmigo. La frase, la voz de Dios, nos muestra su poder. Y que es más fuerte que los alborotos, las dificultades de las naciones, de los pueblos. Dios está por encima de todo. La voz de Dios siempre causa un efecto, y lo podemos ver en el propio Salmo. Cuán poderosa es la voz de Dios. Y esto, hablando de la frase la voz de Dios, escucha, en primera instancia no habla de su palabra, que por supuesto que está ahí incluido. Sin embargo, en primera instancia no se está refiriendo a la palabra de Dios como tal, este bendito libro, sino está hablando a la providencia de Dios. Escucha, iglesia, hoy estamos pasando una situación donde hay dolor en nuestro corazón. Hay sentimientos encontrados, pero Dios va a proveer el consuelo. Dios está proveyendo lo que tú y yo necesitamos cada uno.
Dios está proveyendo a nuestra hermana Silvita, a Memo, a Silvita, lo que ellos necesitan, porque es la voz de Dios, es la providencia de Dios que nos da lo que tú y yo necesitamos en medio de la dificultad. Dios interviene en los asuntos de nuestras vidas. Dios está ordenando protección, paz para su pueblo. No olvidemos que la tierra quiere atrapar nuestros corazones con sus conceptos, pero Dios está por encima del mundo y su voz nos recuerda su provisión. Es por ello cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando leemos y Dios nos habla, Dios nos está diciendo: hey, tranquilo, yo estoy con ustedes. Yo soy el consuelo, yo soy la fortaleza, yo soy tu refugio. Yo te voy a proveer de lo que tú necesitas. Aún en las circunstancias más adversas, Él está trabajando, Él está proveyendo, su provisión divina está en nosotros para nuestro propio bien. Por eso Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Su poder nos fortalece, nos ayuda, y no debemos olvidar que nuestro amado Dios está por encima y su poder está con nosotros. Él es fiel y está buscando que tú y yo podamos ser mejores para honra y gloria de Él. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y termina el versículo 7 diciendo: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿En dónde te estás refugiando, iglesia? ¿Cuál es tu refugio? Escucha esto: hay un solo refugio verdadero, no hay otro, no hay otro. Necesitamos hoy más que nunca estar sometidos, aferrados al único que es nuestro refugio, el cual nos da paz y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, proveyendo lo que tú y yo necesitamos. Dios es fiel, iglesia. Por lo tanto, tú y yo también debemos ser fieles a Él. Así que cobra ánimo, anímate, fortalécete en el Señor y sigamos adelante, porque lo mejor está por venir. Dios quiere seguir usándonos, Dios quiere seguir haciendo grandes cosas. Por ello ha permitido esta prueba para que nos sigamos, hermanos, mostrando el carácter de Jesucristo y podamos seguir adelante haciendo la voluntad de Dios. No permitas que las adversidades te muevan de la voluntad de Dios. Iglesia, no permitamos que las adversidades nos muevan de ser instrumentos para la obra más grandiosa, que es la obra del Señor. Que Dios nos siga usando, que Dios nos siga fortaleciendo. Dios está con nosotros. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Dios, tú eres bueno. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ayúdanos, te necesitamos. Ayúdanos a cimentarnos en tu palabra y en especial, gracias por este salmo que trae alivio, trae aliento, trae fortaleza. Ayúdanos a seguir con ánimo, que nuestro ánimo no decaiga, que no falte, y podamos estar firmes en ti. Señor, tú tienes grandes cosas para nosotros como iglesia. Ayúdanos a confiar plenamente y entender que si tú estás con nosotros, haremos grandes proezas y no seremos movidos a pesar de las dificultades. Gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia. Todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. No dejemos de orar, iglesia, por los unos por los otros y por los ministerios, por todas las actividades que Dios nos permita en este año, que nos siga dando fuerza, salud, que nos siga cuidando para cumplir los propósitos que Él tiene para nosotros. Que el Señor les bendiga, tengan una bonita noche.
dando promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obran tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador.